EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. El profeta Jeremías expresa muy hermoso en el capítulo 15, alrededor del versículo 17, algo que me llama mucho la atención. Dice: Señor, tu palabra es el gozo de mi corazón día y noche. Cuando tú me hablabas, yo estaba feliz, pero ¿por qué no he vuelto a escuchar tu voz? El gozo en el corazón del profeta Jeremías es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y también quiero decirte que también en tu corazón y en mi corazón, ese es nuestro gozo. Cuando uno escucha la palabra de Dios, como le pasaba a los discípulos de Maús en el camino, les ardía el corazón. Cuando usted y yo escuchamos la voluntad de Dios, también nos llenamos de gozo y de alegría en el alma y en todo nuestro ser. Porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos. La palabra de Dios es luz en nuestro camino. Es luz que disipa las tinieblas. La palabra de Dios nos muestra el camino a seguir. ¿Cuál es la mejor decisión para tomar? La palabra de Dios le da sentido a nuestra vida. Recuerde que Dios en el Génesis creó diciendo, dijo, hágase y se hizo. Porque el recurso creador de Dios es su palabra. Porque la manera en que Dios crea es a través de su palabra. Cuando Dios dice, hágase, se crea. Y también a través de su palabra, a través de la Escritura, a través de su Hijo Jesucristo, Dios hoy nos sigue creando. Dios hoy nos sigue construyendo. Dios hoy nos renueva, nos devuelve las ganas de vivir, nos da nuevos sueños, nos muestra el camino a seguir, disipa las tinieblas. Porque el esplendor de su verdad y el esplendor, el brillo de su palabra disipa todas las tinieblas. Pues asimismo, cada uno de nosotros debe ser guiado, iluminado por la palabra de Dios. Quizás no sabes qué decisión tomar, en qué país vivir, en qué trabajar, si seguir en esa relación afectiva o terminarla de una vez. Quizás no sabes qué estudiar, pues Dios tiene la respuesta. Pues Dios tiene una palabra que puede iluminar tu vida. Pues Dios tiene una palabra que puede fortalecer tu corazón y devolverte la esperanza. De sus labios brotan miel. Me robaste el corazón, amado mío, dirá el cantar de los cantares. Me robaste el corazón y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Porque qué dulce es escuchar tu voz. Recuerde lo que decimos en la liturgia: una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y es que cuando leemos en la Escritura que no me sanó medicina ni ungüento alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana, eso es una realidad. Eso es una verdad y yo soy testigo y testimonio de eso. Que la palabra de Dios nos sana el corazón y nos muestra el camino a seguir. Que la palabra de Dios nos alegra la vida y que cuando uno descubre la voluntad de Dios en su vida, el corazón se llena de vida, de gozo, de sueños, de nuevas fuerzas. Eso pasa en nuestra vida. Por eso tenemos que imitar el ejemplo de nuestra madre, la Santísima Virgen María, que ante el anuncio del ángel, ella responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Por eso María es modelo de fe, modelo de humildad, modelo de virtudes, modelo de madre, modelo de docilidad, porque María escucha y obedece la palabra de Dios. Yo le he contado a lo largo de este programa, pues, cómo escuchar la voz de Dios. Y le he dicho que el punto fundamental es aprender a discernir lo que dice el Señor, pues, a través de la Escritura, a través de Jesucristo nuestro Señor. Porque, como le decía, Dios nos puede hablar en el otro,
Dios nos puede hablar en nuestra inteligencia, conciencia y demás. Dios nos puede hablar a través de su creación, en la naturaleza. Dios nos puede hablar en sueños y Dios nos puede hablar en visiones. Pero que necesitamos discernir para saber qué viene de Él y qué viene de mí. Qué viene de Él, del Espíritu de Dios, y qué viene del Espíritu del mundo. Que viene de la tentación del enemigo y que viene de la palabra dulce y sanadora del Señor. Y que para eso debemos profundizar en el mundo apasionante de la Escritura, en el mundo apasionante de Jesucristo. Y que cuando uno ya conoce cómo era el comportamiento de Jesús ante los niños, ante la adúltera, ante los pecadores, ante los fariseos, cómo Jesús pasó por este mundo haciendo el bien, cómo pasó sanando, liberando, haciendo milagros, cómo ama hasta el extremo Jesús y cómo perdona lo imperdonable, cómo su corazón es un corazón lleno de misericordia, cómo Él es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Cuando uno ya lo conoce, empieza a discernir. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. San Jerónimo, el patrono de la Sagrada Escritura, nos dice: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. Por eso nosotros debemos conocer a Jesucristo en su palabra para poder anunciarlo, compartirlo y para poder descubrir la voluntad de Dios, el plan de Dios en nuestra vida, el plan de Dios en nuestra existencia. Y esta palabra de Dios se convierte pues en un mapa a la felicidad. Esta palabra de Dios se convierte en un camino a la plenitud. Esta palabra de Dios se convierte en lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Qué bueno aprender a escucharlo a Él y aprender a obedecer, porque de nada sirve si lo escuchamos y no lo obedecemos. Tenemos que aprender a escuchar y a obedecer. Le voy a contar una historia. Estaba una vez de misión y me recibió en una ciudad distinta a la mía una familia y tenían un perrito nuevo. Entonces el cachorrito lo estaban intentando entrenar, un perrito de esos inquietos que muerden todo, acaba con los muebles, con las matas, mordía los zapatos, destruía todo lo que pasaba por su camino y claro, hacía sus necesidades en todo lado. Y lo estaban intentando educar y resulta pues que mientras lo intentaban educar, pues el niño, el joven, que era el dueño del perrito, lo regañaba y le decía: Jack, el perrito se llamaba así, Jack, no, ahí no, fuera de aquí, Jack, no me dañe los muebles, Jack, no me muerda los zapatos. Y le intentaba hablar de mil maneras y hasta le daba pelas, lo regañaba. Y te cuento que los 20 días que yo estuve allá, el perrito ni una sola vez le hizo caso, ni una sola vez le puso atención. Y yo una vez le dije al muchacho, le dije: mi amigo, yo me doy cuenta que ese perrito es como bobito, ese perrito pues no entiende nada, ese perrito es torpe. Y me va respondiendo el joven lo siguiente: pues el veterinario me dijo que esos perros son muy inteligentes, que esa raza de perros son muy inteligentes, pero que son muy llevados de su parecer. Yo me quedé pensando, me impactó. Yo miraba al perrito y yo decía: ¿será que sí es llevado de su parecer y es inteligente? ¿O será que este perro no entiende nada? Lo que es más bobito ese pobre perro que no entiende nada. El caso es que nunca supe si el perro era inteligente y llevado de su parecer o el perro era torpe. Pero lo que sí supe es que el resultado es el mismo. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque cuando usted y yo escuchamos a Dios y somos muy inteligentes, pero no obedecemos, tenemos en la vida los mismos resultados que si fuéramos torpes. De nada sirve ser muy inteligente si no escuchas y si no obedeces la voz del Señor. De nada sirve ser muy exitoso, tener mucho dinero o muchos títulos si no escuchas y no obedeces la voz de Dios. Por eso, hoy, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Ábrelo de par en par, como nos decía Juan Pablo II. Abre tu corazón a Cristo de par en par, porque Cristo no quita nada y en cambio lo da todo.
Cristo da todo lo que hace esta vida bella, maravillosa, apasionante y realmente feliz. Escucha su voz, discierne su voz, porque como nos dirá Él, muy lindo en el Evangelio de Juan, mis ovejas reconocen mi voz. Y asimismo nosotros tenemos que aprender a reconocer su voz y alegrarnos al escucharlo, porque puedes ser muy inteligente, tener mucho éxito y te vas a dar cuenta que la vida carece de sentido si no tienes a Dios, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todos los demás son callejones sin salida. Donde no está Jesús, la vida es un callejón sin salida. Por eso escuché su verdad, seguí su camino y encontré la verdadera vida. Y te invito también a ti a que la encuentres, a que abras tu corazón, a que te dispongas, a que abras las puertas de tu alma a la presencia de Dios y a que abras tus oídos a su palabra para que descubras la plenitud, la felicidad, la alegría que solo Él puede dar. No te quedes en tus caprichos, no te quedes encerrado en tu pecado, no te quedes en un callejón sin salida. Busca a Dios de todo corazón y Él cumplirá los deseos más profundos de tu alma. Busca a Dios de todo corazón, porque Él no quita nada y en cambio lo da todo. Escucha su palabra, disponte a dejarlo entrar en tu vida. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor en el capítulo 33 de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú desconocías. Y abriré ventanas en medio de los cielos, porque tengo tanto para darte, dice Dios. Qué bueno que a partir de este programa nos dispongamos a escuchar la voz del Señor y a discernir su voluntad a través de su palabra, porque Él te habla en las personas que te rodean, en las personas que te aman, en tu conciencia. Él te habla, porque Él te habla en la creación, Él te habla en los sueños santos y Él te habla también a través de visiones. Él te habla de mil maneras. Como dirá la carta a los Hebreos, cuando inicia en el capítulo 1, de muchas maneras y en muchas ocasiones ha hablado Dios al mundo. Pero en estos últimos tiempos, Dios nos habla a través de su Hijo, el Hijo amado, que ha venido al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Porque tanto amó Dios al mundo, dice el capítulo 3, versículo 16 de Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengas vida y vida eterna, dice el Señor, porque Dios te ama tanto que no le basta con esta historia para todas las bendiciones que tiene para ti, y por eso se inventó la eternidad. Recuerda que les habló Juan David Henao, teólogo de la ciudad de Medellín, en Colombia. Dios los bendiga.